Hola, bienvenidos al podcast de Mi vieja quería un abogado. ¿Qué es un podcast? No sé, escuchar de Barsky para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistados nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Federico Rudinstein y acá tengo a 3 integrantes de la banda del Título en Trámite. Estoy con Manuela Lemos Peña, como siempre. Bueno, ¿Qué tal, Rudy? Un placer de nuevo. El placer es mío y también de Fran y también de Rasta, Fran Cosazo Videra. Hola, ¿cómo estás, Rudy? ¿Bien? ¿Por qué pone la voz así? Me mata. Bueno, me sale así, boludo, no sé. Muy bien, te volvés solemne en el podcast. ¿Viste? Muy bien. Y tenemos a un integrante más, nuevo en el podcast nada más. Juan Martín Carabeta, alias el Rasta. ¿Cómo va, Rastita? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Juan también, sí. Juan Martín, ¿no? Nuestro CM es Community Manager. CM, nuestro CM profesional. Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que fue en el último tiempo un tema muy en boga. Se dice que la película más taquillera de los últimos tiempos, que es El Joker, El Guasón. Se habló mucho de la actuación, se habló mucho de la iluminación, se habló mucho del contenido de la película y pensamos un poco que si nosotros queremos abordar distintas cosas de la vida cotidiana a partir de las herramientas que nos da la sociología, este era un muy buen ejemplo para empezar a introducir esos temas, un poco porque trata cuestiones muy fundamentales como la sociedad, como los referentes en la misma y como las formas de representación que hay en los distintos grupos sociales, pero también porque nos parece que tiene que ver mucho con una cuestión más contextual y que implica que cada contexto tenga sus producciones culturales y cómo estas son reflejos, pero al mismo tiempo tienen cierto carácter transformador, si se quiere. Es un poco eso lo que vamos a discutir hoy. ¿Te gustó la película? No. ¿Habías visto me las gustó otras dos mucho, películas? la verdad. Las otras dos películas Había visto El Caballero de la Noche en la tele, nunca fui mucho de ser fan de las pelis de cómics ni de superhéroes, la verdad. Era más de Spider-Man que de Batman. Fran, ¿vos las viste? Yo vi todas es fanático de Batman. Ahí no sé si la más taquillera del año fue. ¿Este año no fue la de Marvel? ¿O no? La más taquillera mayor de 18, nos comenta acá nuestro productor, @bufaleando, para los que la quieran seguir en Twitter. Bueno, o sea, la más taquillera. A mí me gustó. De hecho, la vi con nuestro querido productor. Perdón, quiero hacer una aclaración. La más taquillera de la saga de Batman. Eso era lo que... Perdón, disculpen, ¿no? Creo que me gustó y a medida que fueron pasando los minutos y las horas, le fui encontrando como bastantes problemas a la peli. Y creo que agiganta un poco la otra peli, ¿no? Es una película muy distinta, con muchas diferencias respecto a la segunda, digamos, de la saga. No es de la misma saga, porque no es del mismo director, pero se entiende a lo que me refiero. Y muy distinta a la primera, la de 1989. Bueno, ahí en nuestro community manager subió un pequeño hilo a Twitter sobre eso. ¿Querés comentar algo? Y bueno, ese hilo es todo. Para mí es todo lo que dice de 1989 de Batman. Ese Batman y ese Joker están en el medio. Antes que nada, tirar el dato de cómo nos pueden seguir en Twitter. Bueno, antes que nada, sí, síganos en Twitter, por favor, a todos. No se van a perder los tremendos hilos que tenemos preparados. Es @título en trámite. Nos van a encontrar ahí como el nombre del podcast, que es Mi vieja quería un abogado. Vamos a estar muy activos y esta vez sí, como comentaba recién Fran, compartimos un hilo que estuvimos armando, precisamente viendo qué es lo que tenía para ofrecer el Batman de 1989, que es bastante distinto. El Joker, precisamente, es un tipo que está adaptado a la época, es un tipo que contextualizado se da con la caída del muro de Berlín, el triunfo del neoliberalismo, una visión unipolar, un tipo que tiene mucha guita,
al igual que la tiene Bruce Wayne en toda la saga, obviamente, ese es el héroe que le gusta el capitalismo, que le gusta Estados Unidos, tiene que tener dinero, no se olviden. Pero el dinero en ese momento lo enmienda todo, el Joker regala guita a más no poder, cuando está persiguiendo personas, y la escena en particular, la escena que estamos compartiendo en el hilo, es la escena del museo, que es básicamente explica el Joker en su totalidad, porque hace arte de mofarse de todo lo que a nosotros nos gusta, hace arte de mofarse del arte. Es un tipo que lo único que rescata cuando entra a un museo y rompe absolutamente todo es la pintura más horrenda que se puedan imaginar, en la cual se burlan del Papa, inclusive. Ahí podemos decir que hay el Joker o el Guasón de Jack Nicholson elige ser como un artista medio del mal, ¿no? Creo que lo dice inclusive en algún momento, como que la risa y el arte y todo está a partir de la lógica de hacer ese tipo de maldades, no es un problema, no es una enfermedad, ¿no? Como lo es en la última. Loco. No está loco. Ese Joker no está loco, ese Joker disfruta de lo que hace, disfruta de la maldad. Y todo lo que hace, aunque parezca un rebelde sin causa, no, tiene una intencionalidad cada una de sus acciones. Están criticando una parte horrenda de lo que se ha convertido Ciudad Gótica, o en lo que nos hemos convertido. ¿Te parece, o bueno, les parece a todos? Es una de las dudas que me surgían cuando veía la película. En la última hay cierta cuestión como muy de, el protagonista pierde en algún punto los estribos a partir de cierta violencia de la cual es víctima por una sociedad que lo excluye, etc. Pero digo, en su construcción subjetiva, sí hay cierta cuestión como de actos de justicia todo el tiempo y de cierta bondad, incluso en tanto no ataca, por ejemplo, en la mítica escena del subte, se están mofando de una Spoiler chica. alert. Spoiler alert. A esta altura igual creo que ya la gran mayoría de la gente la habrá visto. Igual sigue rompiendo taquillas. Este comentario me encanta. ¿No creen igual que no se condice tanto con las otras películas en las cuales había otra línea de acción del Guasón? Y esto de que la risa sea involuntaria. Hay algunas cosas que a mí no me terminan de machear. A mí me parece que si ves las 3 películas seguidas en una maratón, vos podés ver una tendencia hacia darle más complejidad al rol del bueno y el malo. Si vos ves la primera, la de 1989, lo que ves es un binarismo, digamos, un bueno y un malo muy nítidos, muy claros. Batman es bueno y no tiene ninguna dosis de maldad, ninguna dosis que lo vuelva más complejo. El Guasón es malo y disfruta siendo malo, no tiene ningún argumento, ninguna razón. Solamente le gusta ser malo. Ahora, en la segunda, que con el clásico Heath Ledger, sí, que se volvió histórico, empieza a verse con más complejidad el rol. Se pone en cuestión eso. Batman es bueno, es un héroe, pero apela a instrumentos que lo vuelven, por lo menos, cuestionando la moralidad de sus actos. En un momento él pide que lo ayude uno de los de la empresa a espiar a toda Ciudad Gótica. ¿Es cuestionable o no para salvar a Ciudad Gótica? Bueno, el Guasón al revés, se vuelve lo que era malo, dice, bueno, en realidad no soy malo, sino simplemente estoy dándole un empujón a algo que está en la sociedad. Son todos locos en el fondo. Bueno, la tercera lo que hace es dar vuelta un poco a eso y casi que ponerte del lado del Guasón. No solamente no es malo, sino que es una víctima. Hay como una tendencia hacia esa forma de valorarlas. Sí, creo que para ir a las últimas dos, que son las que más diferencia tiene, porque por ahí uno fue al cine esperando ver la precuela del Guasón de Nolan, ¿no? Y no terminó siendo eso. Creo que el Guasón de Nolan como excede un poco su tiempo, me parece, esa peli en sí. Es como estas pelis que envejecen muy bien, como Volver al Futuro. Uno la puede ver ahora y le parece que está bien hecho igual, ¿no? Y tiene un efecto especial bastante choto y puede verle los hilos a las cosas. Y sin embargo, me parece que tiene que ver ahí mucho la actuación y el guión del Guasón de Heath Ledger. Recién afuera del aire hablábamos de un poco de que no tiene historia. Y creo que ahí hay una magia que empieza a haber como una mística alrededor de ese Guasón
que tiene que... a ver cómo ponerlo... Hay como una especie de metafísica alrededor de él, que no la hay con el nuevo, porque tiene una explicación. Es un paciente psiquiátrico que tiene un problema mental, digamos, y que es desatendido por una sociedad. 3 detalles, en realidad. No tiene nombre en esa segunda película, en las otras 2 sí tiene nombre, y no se lo ve en ningún momento sin el maquillaje. O sin la pintura en la cara. En las otras 2... En la de Tim Burton, la cara le queda así. Claro. De hecho, para los fanáticos de Los Simpsons, Krusty el payaso está inspirado en ese guasón. Krusty tiene la cara de ese color, blanco. De hecho, en el capítulo que... Le comento un poquito, para los fanáticos nomás. En el capítulo que Krusty finge su muerte, se tiene que pintar la cara de amarillo. Porque originalmente, cuando se mete al mar, se le sale. Y en el capítulo que sale de que lo quieren matar los mafiosos y que Homero es Krusty, se hace la misma escena esta de la de Jack Nicholson cuando... ¿Cómo se llama? Cuando lo descubre cuando rompe el espejo. Exactamente. Cuando rompe el espejo y está el chiste de las tetas. Entonces 10 años más joven con esos senos. Pero bueno, ya no sé a dónde quería ir con esto. No, a mí lo que volviendo un poco para atrás, uno de los temas que señaló Manu es el lugar de los excluidos en la sociedad de la primera película, de la segunda y la tercera. Si es que cómo representan la existencia de una sociedad y cómo funciona la sociedad contra o con esas personas que no terminan de entrar en el orden social. Sí, un poco en la última me parece que no es que no termina de entrar, sino que pende de un hilo hasta que ese hilo se corta, digamos. O sea, la institucionalidad que a él lo contenía, que es cierta cuestión de un servicio social vinculado a la salud mental, que de hecho en la película se hace mención, él dice en un punto como, che, esto es un poco insuficiente, vengo 1 hora por semana a solo hablar, me parece que vos no me estás escuchando. O sea, incluso a pesar de eso, es un vínculo pequeño con un Estado que de alguna forma logra contener a este individuo, que cuando eso deja de existir y además el trabajo, que es otra de las dimensiones en las cuales él está incluido, lo pierde, lo echan, queda de pronto como a la deriva y pierde en este punto como esta cuestión de la solidaridad hacia con el resto también. Me parece como que ese momento en el cual él termina siendo excluido de ese todo social es donde él pierde también la empatía por los demás, que parecen no demostrarla para con él, me parece un poco, ¿no? Sí, es una discusión que claramente está en el contexto de la discusión del Obamacare en Estados Unidos. No me parece poco intencionada esa situación que vive Fleck, si no me equivoco, sí. Porque todavía no es el Joker. Hay ya hace años que están peleando, Trump está peleando por dar de baja un sistema social que lo único que hace es darle a, no sé, 20 millones de personas, un número gigante, la única posibilidad de acceder a la salud, y eso no es casualidad que suceda así como así en la peli. Sí, inclusive me parece que la peli toca varios temas respecto de la actualidad de Estados Unidos. A mí me da esa sensación. Esto de que ¿qué pasa si a un paciente psiquiátrico le hacemos bullying constantemente y le damos un arma, ¿no? Se aplica mucho a Estados Unidos, es muy hollywoodense en ese sentido. Acá no sucedería de esa manera si vos te lo pones a pensar, pero allá... Bueno, pero ahí yo quiero hacer una crítica a la película y a la mirada esa de hagámosle esto. O sea, es como una lógica, ¿no? Está planteado como una matemática, como si no hubiera subjetividad un poco la película. ¿A qué le llamas subjetividad? Es difícil de explicar, pero decir un poco, no quiero caer en el libre albedrío, pero parece lo siguiente, parece una receta la película. Si a un paciente psiquiátrico le aplicamos bullying y le damos un arma, va a matar al primero que le haga bullying, digamos. Y yo no sé si funciona así la sociedad o el deseo subjetivo. Qué fuerte, ¿no? Pero... No, está bien. O sea, estás diciendo como que hay algo que contiene, digamos, la sociedad básicamente, que contiene y permite bloquear que esas situaciones, que hace que esas situaciones sean solamente excepcionales y no la norma. Bueno,
estamos como ante la tensión histórica, me parece, de la sociología de sujeto-objeto, ¿no? O, dicho de otra manera... Sujeto, estructura. Pero creo que la peli plantea todo de una manera muy estructuralista, muy... Si esto no funciona así, o porque esto funciona de esta manera, suceden estas cosas, y le deja poca libertad a la subjetividad. Es decir, como una especie de un sujeto muy dopado culturalmente hablando, muy poco libre. No, yo quería hacerte una pregunta, si querés explicarnos qué es el estructuralismo en pocas palabras para que esto quede un poco más claro. Yo diría que lo podemos charlar, ¿no? Porque somos 4 sociólogos acá, no se hagan lo vivo. Creo que cuando hablamos de estructura, hablamos de un montón de cosas. Tal vez lo que está condensado en una sociedad a partir de la historia misma de una sociedad, ¿no? De los actos sociales, es decir, los actos de cara a los demás y en función de los demás a través de las instituciones, bueno, lo que decíamos originalmente, es mucho más profundo que eso, pero a priori o en pequeñas palabras creo que va por ahí. Sí, aquellas cosas que se han cristalizado, que nos sobreponen, o sea, se sobreponen al tiempo, si nos sobrepasan a nosotros, nos delimitan, nos dicen qué es lo que está bien, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es aceptado por los demás, que nos condicionan. Eso es parte de la estructura. Y la palabra dice mucho, es esa cosa, es eso que nos contiene y que nos dice qué es lo cómo no se cae el edificio social sobre nosotros. Eso precisamente es la estructura, todo lo que se estaban imaginando. Sí, bueno, eso tiene que ver un poco con las posibilidades de explicar la estructura social, por ejemplo, a partir del marxismo o de la teoría social de Marx, vinculada a las clases sociales. Hay un poco de las clases sociales o de la lucha entre clases, sobre todo en la última película. La cuestión de que la sociedad se divide en dos, entre pobres. empresarios, bueno, en este caso se ve un poco más de ese lado, como empresarios y pobres o marginales, y cómo se puede contener mediante las instituciones, digamos la superestructura, que es lo que llama Marx, aquello que la estructura, digamos la economía, el trabajo, no puede, la sociedad civil no puede darle posibilidades de vida. Sí, obviamente mediada una banalización hollywoodense, porque hay muy claramente un odio hacia los ricos, que es como se le presenta probablemente a las personas que tienen el dinero, y todas aquellas ovejas que no pudieron hacer nada, como dice el papá de Bruce Wayne. Y esos payasos que no pudieron hacer nada y termina generando una reacción social inevitable. Y cómo, una figura política, una figura pública que mueve los hilos precisamente de estas estructuras, que son los encargados de legislar, los encargados de declarar y sentar precedente, como también puede ser la justicia, pueden desatar una furia social que se expande en toda Ciudad Gótica, que es parecido a lo que estuvo sucediendo en América Latina, como una chispa encienden situaciones inesperadas. Sí, creo que ahí me despertaba un par de cosas. Creo que esta última película es mucho más, o sea, vamos a poner Marx y Durkheim, y me parece que la de Nolan es mucho más Weber. ¿Por qué? Marx un poco lo estuvimos viendo. ¿Por qué Durkheim y por qué Weber? Y yo diría que Durkheim, bueno, porque también Durkheim habla de estructura social, ¿no? De hecho, Durkheim lo ve un poco desde otro lugar, no lo ve tanto como lucha de clases, sino que lo ve mucho más como una sociedad secularizada que empieza a perder valores, ¿no? Empieza a perder valores. Cuando digo secularizada, digamos, post-religiosa, no sé cómo encontrar la palabra, pero decir, no, Dios no es más el centro de la vida, ¿no? Y la religión en algún punto, en las primeras sociedades, no en las sociedades modernas del siglo XX, siglo XXI, pero la religión ordenaba la vida social, en algún punto, con sus ritos, con sus tótems, con su veneración. Había un orden social a partir de la religiosidad. Esto cae a partir del siglo XX, siglo XIX, XX y XXI, y eso empieza a aflojar un poco
lo que es el lazo social. Si no estamos todos adorando a Dios, ¿a quién vamos a adorar? Bueno, entonces, a partir de la división del trabajo, empiezan a evolucionar algunas cosas. Este mundo secularizado empieza a carecer de cuestiones compartidas o de ser pares. Si querés hablar un poco de solidaridad. No, en esa sociedad secularizada está la nueva religión en algún punto, que es la que el Guasón intenta destruir, que es, o por lo menos uno de los guasones que estamos viendo, que es el dinero. El Guasón, un poco en alguna de las películas, sobre todo en la primera, creo, pero no tanto, también pensándolo en el contexto, justamente deslegitima el dinero, le saca valor al dinero. Hay una imagen muy interesante en la segunda película, en la de Nolan, que es cuando él está en una montaña, en una pila de plata de uno de sus crímenes, casi que planteándose en contra o complementando y en contra de la mafia que trabaja en Ciudad Gótica, y le preguntan qué es lo que va a hacer con tanto dinero, y él dice que tiene gustos simples, y lo tengo acá anotado, le gusta la dinamita, la pólvora y la gasolina. Son gustos sencillos y tienen en común que son baratas. Y no solamente eso, sino que quema su parte de la plata, no le importa, no le interesa, y se empecina en criticar a los mafiosos y dice que Ciudad Gótica tiene malos criminales, necesitan un criminal mejor y que él se los va a dar. Entonces, que lo único que le interesa es demostrar que todo puede arder. Y dentro de eso, incluyendo el dinero, le saca totalmente el valor a la plata. Él va por otra cosa, va por una filosofía, él quiere demostrar que todos pueden volverse locos. Que en el fondo lo que hay es, si no hay solidaridad o algo así como lo que vos estabas planteando, Fran, de Durkheim, si no hay lazo social, si no hay nada que nos una, lo que hay es un estado de naturaleza. Acá se van a matar todos entre todos, que es la situación que falla en el conflicto de los barcos. Es clarísimo. Es un poco de Hobbes ahí. Hobbes y el estado de naturaleza está presente en toda la película. Sí, no, digo, y ahí se mete un poquito Weber, ¿no? Porque lo veo muy, muy acción social, ¿no? Muy medio liberal también termina siendo. Queda muy en la última escena, ¿no? De la peli de la Nolan. segunda. Sí. Que terminan como en un momento como que se vota, pero al final uno termina decidiendo que no hay que hacer explotar el otro barco y viceversa. Hay algo como en la libertad de acción ahí, ¿no? Cosa que no hay en la otra peli. Sí, bueno, un poco vos hablabas de esto al principio, como que hay mucho más una línea subjetivista en la segunda peli, en tanto esto que planteaba Rudy en un momento, cuando prende fuego esa plata, digo, hay cierta libertad de acción, efectivamente, como, bueno, en algún punto cierta acción subjetiva que no responde necesariamente a un hecho social, coercitivo, como si podíamos ver más en Durkheim, digamos, no es externo, no es ajeno. Como sí me parece se reproduce mucho más en la tercera, en la cual pareciera esto, como que el sujeto está total y completamente determinado por una estructura que lo abandona y un poco lo empuja a esa anomia. Incluso al final el hecho de darle la dirección de ese movimiento medio al quilombo, que así como él le dispara a uno y empieza a volverse el Guasón, de la nada ya tiene una horda de seguidores, casi como solamente hacía falta que alguien funcione de disparador. Bueno, dos cosas. Uno, Manuela acaba de decir anomia, que creo que es el término más difícil de entender en sociología. Y otro, estoy de acuerdo con lo que decís vos, Rudy, y sí me hace pensar un poco en la región, eso, ¿no? O sea, creo que Chile... Antes de entrar en eso, sí. permitime solamente vender el Twitter, que pueden comentar el Twitter y el Instagram, que pueden siempre comentar para esto, para los futuros capítulos, @título en trámite en Twitter y @título en trámite en Instagram. ¿Sí? Sí. Pueden comentar del Joker qué les pareció y pueden preguntar sobre conceptos que no les hayan cerrado, pueden decirnos que toquemos ciertos temas que les interesen o simplemente decirnos que no se nos entiende nada. Claro, sí. Ahora sí, volvé con América Latina. Bueno, o vamos con anomia. Con anomia fuerte. ¿Qué es anomia?
Bueno, es un poco lo que planteabas vos en un momento o lo que fuimos planteando a lo largo del capítulo episodio. Esta cuestión donde esa estructura, esos lazos sociales se rompen, esas normas, por lo tanto, dejan de tener vigencia y entra en juego esta cuestión más anómala, y de ahí viene el concepto anomia, que es fruto de esa ruptura, me parece. No sé, es un concepto complicado, no sé si lo estoy explicando bien. No hay reglas. Es un momento en el que las reglas se ponen en discusión y por lo tanto hace parecer que, como dice el Guasón, solamente se puede vivir sin reglas. Tenés que romper tu única regla. Solamente se puede vivir sin reglas. Bueno, él tiene algo ahí como un fundamento medio anárquico. Alguno de eso lo puede vincular con, bueno, si no hay reglas, todos vivimos felices. Él lo toma como, bueno, si no hay reglas, todos se van a volver locos. Y ahí yo solamente me adelanté. No es que estoy loco, simplemente me adelanté. Sí, creo que hay algo en el concepto de anomia que es fundamental, que es de este tiempo histórico. La anomia no es la falta de reglas por la falta de reglas o la anarquía en sí mismo, sino que por el propio desarrollo, digamos, de la modernidad o, vamos a decir, del capitalismo, por ahora, medio provisoriamente, pero hacia dónde va el mundo, en algún punto, esta cuestión de vivir alejado, cada vez más atomizado, más alejado del otro, hace que la norma social, que el lazo social, se vuelva más laxo, y eso puede producir lo anómico, o la anomia, o lo que Durkheim llama suicidio anómico en el caso extremo, ¿no? En el suicidio, ¿no? De ahí inaugura esta palabra. Sí, con lo que decís me parece clarísimo, donde hoy tal vez haya más de un tipo o un conjunto de reglas válidas, donde por ahí las cosas que a mí me parecen valorables, a Fede no lo son. Yo me guío por un conjunto de reglas que a él no. Obviamente todos respetamos al Estado y nadie se va a hacer el pillo con eso, porque ahí cae con toda la fuerza de la ley. Pero antes, como mencionaba Fran, existía la religión, existía Dios, y lo que era bienvenido en la viña del Señor era solo una cosa. No lo des por muerto todavía. Entonces, yo no fui el que lo dio por muerto. Hashtag Nietzsche, ¿no? Ya vendrá. Pero sí, esa multiplicidad de reglas o anomias posibles, una anomia posible, es lo que hace poder surgir una persona que plantee y tenga y que un montón de personas se sumen a lo que parece desquiciado, o lo que hoy nos parece desquiciado que propone el Joker. Porque sencillamente tal vez lo estaban esperando o se sentían oprimidos en maneras muy distintas hasta que encontraron una persona que de alguna manera los representa de algún modo. A mí me parece, vos justo hablabas de la anomia y del Estado, y a mí me parece que mezclado eso con el suicidio, en la película, la última del Guasón, o también conocido como Bromas en español, el Guasón, antes de ser Guasón, en realidad, o ya siendo Guasón, duda entre suicidarse y termina matando al del programa, a De Niro. Robert De Niro, sí. Pero en realidad está ahí, ya es un producto de la falta de reglas, o por lo menos de la falta de reglas que regulen su propia vida. Y ante esa falta, duda si suicidarse, Durkheim, o matar a alguien. Pongámosle otro autor, digamos, es una respuesta más reaccionaria ante esa sociedad que lo excluye. Sí. Eso por un lado. Y ahora te cierro con esto, parece intratables, que es la parte de cómo el Estado, que supuestamente es el garante de esas normas, como en la tercera y también en la segunda, es incapaz de darle esa garantía y pierde la posibilidad o pierde la capacidad de imponer una legalidad, una justicia y por lo tanto también una moralidad de esto hay que respetarlo porque es bueno para todos y esto es malo, por lo tanto hay que condenarlo todos. Bueno, sí, yo hablando de Durkheim, ¿no? Recién me acordaba de un concepto que es efervescencia social. Me parece que hay algo en la última peli, también como que el quilombo social, las marchas, todo eso se va dando paralelamente.
tienden a armarlo a partir de que él mata a estos 3 tipos ricos, ¿no? Hay una mirada ahí también de los medios, que no nos metimos con eso, pero hay como una mirada ahí de los medios, ¿no? Como pasó acá con los puchos en su momento, como le pasó a los rugbyers en todo. El discurso lo construyen los medios, el discurso del odio a los ricos. Él ni en ningún momento lo plantea. Él dice estrictamente: yo soy apolítico, pero ese discurso es introducido en la sociedad, inyectado y generando las movilizaciones a través de los medios. En algún punto es algo que está pasando paralelamente. Sí. O sea, hay un contexto social ahí. Y cuando él le dispara a nuestro querido Robert De Niro, en teoría, yo entiendo en la peli, se desata una movilización muy grande en la calle, y en esa movilización se pierde también la norma social o la regla social, y eso es lo que Durkheim llama efervescencia social. En ese momento todo se vuelve vandálico, la gente sale a robar, el famoso saqueo, digamos, ¿no? Y después él termina, o sea, la institucionalidad vuelve. Él termina internado. Se lo llevan. No es que todo cae en una anarquía constante, sino que la peli tiene un momento de efervescencia ahí, y después eso cae en él terminando internado en el Arkham Asylum, y ahí hay muchos cómics que pueden usar para hacer la película 2, no sé, ¿no? Ahí él, un poco en la escena del descontrol de Ciudad Gótica, él se monta sobre la sociedad completamente chocada en una esquina, una sociedad que choca en una esquina donde hay una ambulancia y un patrullero que chocan. Las autoridades estatales chocan en una esquina alrededor de una horda descontrolada de gente, y él se erige, lo acuestan ahí arriba, y se erige como la nueva norma, la nueva ley. La está haciendo el Joker sin quererlo, pero al mismo tiempo es la figura que se sirve de esa efervescencia colectiva, porque los personalismos van muy bien con eso también. Sí, ahí como acotando lo que decía el Rasta, o Juan, porque nosotros en el chat sacaste la Rasta. Él también, el Bromas, se pinta la cara o usa la máscara que usa la gente antes, ¿no? Sí, En realidad, él era payaso, digamos, y él adopta esa... La gente empieza a ponerse esa máscara después del hecho delictivo y el asesinato de estos 2 tipos en el subte, que pasa a ser como una de las noticias más emblemáticas, y a partir del cual empieza a haber cierta adhesión, y las marchas empiezan a adoptar esta fisionomía o este rasgo de cara de payaso, con ciertas máscaras que son como los símbolos a partir de los cuales ellos se reconocen en esta actitud contestataria, si se quiere. Porque se empieza a vender un poco como, bueno, como cierto hecho heroico, o se empieza como a dar esta discusión acerca de si, bueno, es un crimen, pero porque estos 2 tipos que matan son 2 empresarios levemente reconocidos, digo, como no solo mata a dos tipos, sino que es la figura de un payaso matando a 2 representantes de esa elite, digamos, de ese VIP. Sí. Yo creo igual que no son empresarios, sino creo que son empleados de la empresa del padre de Bruce Wayne, pero, digamos, son privilegiados dentro de la sociedad de Ciudad Gótica. Es algo que no tratamos mucho, pero el rol de Batman es igual de ambiguo, y a mí me parece que también es muy interesante el rol del héroe contra esto, porque no deja de ser una película de acción, de superhéroe, entonces tiene que tener el lugar del héroe contra el malvado guasón. Como el garante último, en última instancia, el salvador cuando la sociedad no puede, hay alguien que lo salva, y alguien que no duda en apelar a los peores métodos, incluso espiar o aterrar en la oscuridad. Hay algo ahí como de el garante del orden, medio casi algo fascista, ¿no? Bueno, por algo se llama El Caballero de la Noche, ¿no? Y él termina, ¿no?, la peli bien Hollywood, pero cierra él siendo el Caballero de la Noche, no el héroe. Él es el que se come todas las contradicciones. A él van todos los problemas. La segunda película. Sí. A Batman van. El Caballero de la Noche en realidad sería Harvey Dent. Claro.
Perdón, el Guasón. El comisionado Gordon dice que hay que perseguirlo en ese arreglo final en la segunda película. Claro. Que hay que perseguirlo. Y él dice, pero a mí me pueden perseguir porque yo no soy un héroe. Yo me puedo bancar que me persigan. Porque yo voy a hacer lo que necesita Ciudad Gótica que sea. Ahí hay una... Yo lo pensé, lo asocié con un verso de la Biblia. A ver. Que es yo seré el que seré. Que es algo... No me acuerdo bien en qué parte de la Biblia se menciona. Pero habla de que estoy por encima del bien y del mal. Yo puedo hacer lo que sea necesario. Y eso, por eso es potencialmente heroico y potencialmente peligroso. Bueno, claro. Porque no hay regla que a mí me tenga que sostener. Es una especie de leviatán, ¿no? Está por afuera de la regla. Bueno, pero también en algún punto podemos discutir quién hace las reglas, ¿no? También, por lo menos la legalidad. Bueno, sí. No, lo que iba a plantearles es... ¿Ustedes conocen el término de saturación teórica? Sí. Bueno, en metodología de las ciencias sociales hay un concepto que es de saturación teórica. ¿Qué sería saturación teórica? Aquel momento en el que ya no hay nada más que se pueda aportar a nuestro estudio, se podría decir. ¿Puedo aclarar algo? A ver. Es ningún caso nuevo aporta nueva información. Bien. ¿Y en este caso cómo sería aplicado? ¿Y ya no tenemos ningún comentario más sobre este tema? Podríamos tenerlo, pero... No aportaría nada a la discusión que estamos teniendo. Medio que ya hemos tocado un poco todos los temas y encima lo hemos podido relacionar con conceptos de la sociología como norma. Hemos metido clases sociales ahí como loco. Hemos metido la representación, los excluidos. Como lo que podemos ver es cómo los productos del cine, en este caso las 3 películas del Guasón, cómo se pueden ver desde una óptica sociológica y cómo hemos pasado un poco por arriba, pero en realidad cómo eso impacta en nuestra vida cotidiana en las cuestiones desde lo más superficial hasta lo que pasa en América Latina hoy en día, con toda su complejidad. ¿Coinciden? ¿No? ¿Fue demasiado ambicioso? Fue un poco ambicioso. Yo en realidad lo que pensaba era como un poco lo que decíamos al principio, pero como son productos culturales de determinado contexto, entonces nosotros ahora cuando lo leemos un poco a la luz de un poco lo que decía Juan, cómo es una película antitrumpista, la última del Joker, o bueno, cómo reproducen de alguna forma ciertas cuestiones que están muy en boga en el todo social en ese momento, pero además hay cierta discusión al respecto, no sé si estamos capacitados para darla, pero cómo estos productos culturales también generan en la sociedad en la cual se están produciendo determinadas situaciones. No sé si ustedes vieron que en los cines en Estados Unidos y no sé qué otros países había como ciertas precauciones para ver la película porque había como cierto temor a que desatara una ola de violencia, digamos. Eso es un poco lo que vos decías, me hizo acordar un poco a eso. Creo que no ibas al tema, pero bueno, esto es interpretación también. En Estados Unidos están constantemente conteniendo cualquier tipo de situación porque cualquier chispa prende la mecha y un loquito, una loquita sale con un arma a matar gente. Entonces, cualquier situación como esta, como una película, un comentario, aunque a los políticos de hoy en día, tanto en América Latina como en Estados Unidos particularmente, les importe poco y declaran lo que se le canta, puede prender una linda fogata como llamativamente vos comentaste al pasar, pasó en Chile, donde parece que un aumento del precio del subte desató una movilización feroz. Parecía lo que pasó con el Joker, como un asesinato de repente inunda las calles de violencia, con un sentido completamente distinto a lo que pasó en Chile, lógicamente. Estamos analizando una situación, pero nada, desata la ira de un montón de personas que se sienten interpeladas de alguna manera y que claramente contienen un montón de cosas que no son expresadas ni en la película, porque la película trata del Joker, y tampoco se terminan de concentrar solo en la demanda por una suba del subte. Sí, creo que hubo algo a lo largo de este primer episodio oficial, que es que sin querer queriendo tuvimos una estructura de presentación tipo abstract, pregunta, problema, desarrollo y saturación teórica
Y conclusiones. Así que, bueno, creo que llegamos a la conclusión final. No se llega a una conclusión. Me parece que lo que nos hace es permitir pensar. Nos deja pensar y nos deja pensando y haciéndonos probablemente más preguntas sobre las películas de lo que efectivamente podemos responder. A mí me parece que, en definitiva, eso es la principal virtud de las películas del Guasón y del personaje del Guasón. Te hace pensar sobre tu realidad y sobre la realidad general de la sociedad en la cual estás viviendo. Bueno, pero yo creo que eso es lo maravilloso de la sociología, ¿no? Que te hace preguntarte cosas. En ¿no? principio es lo maravilloso del Guasón. Vamos a darle el mérito al Guasón. Después veremos si, aparte de lo maravilloso de la sociología. Le quiero agradecer especialmente a Juan Martín, el Rasta Carabeta. Muchas gracias, fue un placer participar de este primer capítulo. Próximo licenciado. Próximo licenciado. Y nuevamente agradecerle a Manu y a Fran por compartir este precioso momento en este primer capítulo de Mi Vieja Quería un Abogado. Muchas gracias a vos, Rui. Muchas gracias a vos, Federico Rubinstein. Y en este sencillo acto nos despedimos. Nosotros somos la banda del Título en Trámite y esto fue Mi Vieja Quería un Abogado, un podcast de sociología. Hasta el próximo capítulo.